La gente en general se toma con bastante escepticismo las respuestas de la IA, las contrasta y hay bastante inseguridad a la hora de dar por sentada una pregunta de golpe. Yo estaba desarrollando Copilot, a mí literalmente tanto ChatGPT como Gemini, las dos, me dijeron que yo no podía meter el modelo de inteligencia artificial que he metido en la infraestructura de máquinas que tenía y lo metí. Que si les hubiese hecho caso, no hubiese podido desarrollarlo. Si eres incompetente tienes un problema con la IA. Al final la IA lo que está haciendo es, al primero que le está dejando desnudos al estúpido. Hay mucho chau chau con lo de los buscadores de ChatGPT, pero echan un ojo a cómo está creciendo el buscador de TikTok y a eso lo junto con el cómo está Google indexando contenidos de redes sociales. ChatGPT y TikTok están ahí peleando el puesto número 1. O sea, la gente usa TikTok no solo como una red social de entretenimiento, sino como un buscador. Que consigue de verdad ser transversal, o sea, se pasa el juego con eso, porque TikTok dentro de 4 años va a estar exactamente igual y ahora mismo la competencia que hay de eso es estúpida. Tú ahora ya puedes hacer campañas en TikTok asociadas a palabras clave. Como dicen los jóvenes ahora, ¡boom! Arrancamos la segunda mesa redonda de DinoRank, donde vamos a hablar de los usos de la IA, de cómo los usuarios están utilizando la inteligencia artificial este año y de cómo se comportan en Internet. Hoy estoy súper bien acompañado. Viene conmigo mi socio cofundador Gabriel Hilagas, que va a ayudarme. Le he conseguido engatusar y un poco engañar para que esté aquí presentando con nosotros esta mesa redonda con mucha gente pro del marketing. ¿Cómo lo ves, Gaby? Lo veo bien, me he engañado un poco, pero bueno, hoy vamos a analizar cómo está impactando la IA, como ha dicho Dean. Hay que tener en cuenta que la IA lleva con nosotros pues unos 3 años aproximadamente desde la irrupción de los LLM grandes en el mercado, pero sobre todo este año, en nuestro caso especial, a través de la herramienta en el ecosistema del SEO, pero también en lo que es marketing en digital, la IA se ha hecho más presente que nunca. Queremos analizar un poco el día de hoy cómo está impactando la IA en todo el mundo del marketing desde diferentes ángulos, cómo está impactando en la propia sociedad y cómo la propia gente hace uso de la IA para mejorar su día a día. Para eso hemos hecho una encuesta bastante potente, han votado más de 1.300 personas. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de esa encuesta, pero también para comentarla, hoy vengo súper bien acompañado de profesionales del marketing digital y de una persona que no está dentro del marketing digital también, para que ellos pues, nos den un poco su visión respecto a la inteligencia artificial y nada, debatamos sobre esto y sobre el informe que hoy presentamos en este contenido. Así que voy a empezar presentándolos. Estamos por un lado con Tanu, fundadora de la agencia de marketing Docta Digital, donde hacen campañas de social media, de contenido y una experta en redes sociales. Así que nada, Tanu, un gustazo estar hoy contigo un rato charlando. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. La verdad es que felicidades por el estudio que han hecho. Creo que hay muchos temas por comentar porque, bueno, el marketing obviamente es uno de los sectores donde más ha impactado y donde más uso hacemos de la inteligencia artificial. Así que encantada de estar aquí. Un gustazo, seguro que aprendemos mucho de ti. También estamos con mi amigo Jorge de Marketing Paradise, un histórico también para mí a la hora de aprender de gente que sabe más que yo de este tipo de temas de marketing online. Así que nada, Jorge, líder de Marketing Paradise y alguien con mucha experiencia también gestionando clientes y también usando la IA en su día a día. Un gustazo, Jorge, tío. Un placer, muchas gracias por invitarme por aquí. Lo de histórico es una que soy muy mayor, pero no soy tan mayor, pero dejar la aclaración. Gracias por el estudio, creo que va a ayudar como a que mucha gente entienda de verdad en qué punto estamos, así que gracias en nombre de todo este país. Un grande. Y también decir que es un gusto estar con mi amigo Álvaro Leganés. Él no es del mundo del marketing digital, él se dedica al mundo de las finanzas. Siempre voy diciendo por ahí que es mi coach financiero, es la persona que está poniendo orden en mis números. Y bueno, pues también queremos la opinión de alguien que está fuera del marketing, como decía, de qué usos hace de la inteligencia artificial. Y nada, pues también que nos cuentes un poco cómo ha sido tu evolución usando la IA. Un gustazo estar contigo hoy, tío. Pues el placer es mío, estar aquí rodeado de tanto experto e intentar un poco aportar una visión fuera del marketing y del SEO en vuestro caso. Y nada, muy agradecido, me encanta el estudio también como han dicho ellos y a ver qué tal queda todo. No les hemos pagado para que digan esto, así que nada. Dicho lo cual, vamos a comenzar. Si quieres, ¿no? ¿Arrancas tú? Sí, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas. En este caso vamos a empezar con Tanu, si te parece bien. Sí, claro. Vale, en tu agencia os dedicáis bastante a lo que es el mundo de los funnels. Un funnel generalmente suele tener varias etapas. ¿En qué etapas, en qué partes tú consideras que la IA podría llegar incluso a suplantar, por decirlo de alguna manera, el trabajo humano, hacerlo igual o mejor que un humano? Y en caso de ser así, ¿crees realmente que los resultados del funnel no se verían dañados, que sería positivo, negativo, etcétera? Yo creo que en todas las etapas del funnel la inteligencia artificial aplica. Creo que funciona o da mejores resultados donde hay un volumen de datos, porque se puede generar como un aprendizaje, que ahí obviamente lo puede hacer mucho mejor la IA. Y creo que dentro de un funnel, como hay tantos elementos, o sea, están creatividades de anuncios, está la propia campaña, está el propio proceso de ventas,
creo que en cada uno de ellos se usa de una forma diferente. Supongo que a lo largo de la charla vamos a hablar, pero bueno, nosotros lo estamos usando desde campañas donde la propia campaña genera aprendizaje y por ende no hay que hacer tanto trabajo manual de segmentación, por ejemplo, sino de dejar que la inteligencia artificial segmente, pero para eso nosotros también tenemos que hacer unos buenos anuncios, que ese anuncio sea el que le dé la información para segmentar esas campañas, ¿no? Entonces creo que hay como una parte más manual, un supervisor, ¿no? Para que tampoco la inteligencia artificial haga lo que quiera, pero en todo el proceso creo que aplica la IA. Vale, al final es un poco, en el mundo técnico algunas veces, por ejemplo en la parte más técnica de DinoRank, en el diseño, en la parte de programación sobre todo, algunas veces en el equipo hemos hablado de cómo ahora empezar a meter la IA en procesos de este tipo te pone a veces en una posición de jefe de proyecto, casi, y que la que pica código es la IA. En este caso, parte de lo que tú has comentado también te pone en una posición como de jefe de proyecto y la que pica el funnel, la que pica el texto, la que pica ciertas cosas, con el aporte de la información del humano, con la supervisión del humano, es la IA, pero siempre desde el punto de control de la parte humana, claro. Totalmente, sí, totalmente. Y creo que son diferentes profesionales que pueden supervisar la IA, o sea, no es solamente una persona que ahora controla todo el funnel, sino que a lo mejor la parte de creatividad lo supervisará un creativo, ¿no? Y trabajará con las herramientas que le den sus resultados, pero la parte de campañas la seguirá trabajando alguien que supervise campañas, la parte de ventas, o sea, no creo que de repente las campañas se hagan solas, ¿sabes? Creo que siguen estando los profesionales detrás, pero supervisando más que ejecutando, o sea, es como que cambia un poco el rol y cambian un poco las tareas que hacemos en el día a día. En mi caso también me gustaría saber respecto al impacto de la IA, alguien que lleva a equipo, que lleva a personas, como es tu caso, Jorge, tío, ¿has tenido que despedir a alguna persona por el uso de la IA o has sustituido el trabajo antes de la llegada de la IA de alguien que hacía algo en Marketing Paradise que ha sido más eficiente hacerlo con IA? Voy a empezar por el principio, que es, tengo emociones encontradas con esto de la IA. Tengo la sensación, tengo dos conclusiones claras. Una, que nadie sabe nada. En plan, creo que esto hay como mucho más discurso que acción todavía en esto de la IA. Creo que la IA se está viendo como en muchos sitios, pero se está viendo muy poco en las cuentas de resultados todavía. Eso no significa que yo sea como un negacionista ni mucho menos, pero sí que tengo la sensación de que queremos que la IA sea como la pantalla final de todo esto sin haber pasado por unas cuantas pantallas anteriores. Y esto lo hilo un poco con la pregunta. Creo que estamos como en un momento demasiado temprano como para poder empezar a ahorrar en recursos humanos para dejarlo en recursos IA todavía. Creo que vamos a llegar ahí, que lo único que hay que hacer es tomárselo todo como con más calma, que eso a veces cuesta porque uno entra en LinkedIn y parece realmente que es que estamos a un resfriado de morir todos. Lo que sí que ha hecho es que baje la marea. Y entonces cuando baja la marea pues se ve un poco quién está vestido, quién está desnudo, porque se ven un poquito como las carencias. He tenido la suerte de que no he despedido a nadie por la IA, porque ya tenía gente que aportaba más valor de lo que puede hacer hoy la IA. Entonces, si en algún momento la IA se hace realmente superdotada, Claro. pues a lo mejor nos exige a nosotros los humanos, más allá de la supervisión, como un poco más. Bueno. Si eres incompetente tienes un problema con la IA. O sea, al final la IA lo que está haciendo es, al primero que le está dejando desnudos al estúpido. Al que hace trabajo de valor añadido, que no aporta nada, que genera poco impacto y que lo único que pasa es que tenía trabajo ahora porque es un mercado en expansión y entonces pues todo el mundo podía como encontrar un poco el este. Entonces yo a lo que apelo siempre es a olvidarnos de la IA y centrarnos un poco en cuáles son tus capacidades que no van a poder ser suplidas. Y lo cierro un poco con un claro como muy gráfico que me ha pasado este año, y es que he ido a preguntarle a alguien algo sobre su trabajo y en vez de responderme él, me ha pegado lo que me respondía ChatGPT. Un clásico, sí.
Claro, un clásico, pero no le mandes eso a tu jefe, me refiero. En plan, lo que le estás diciendo a tu jefe es que lo que tú me resolvías antes, ahora me lo está resolviendo otra cosa, mucho más barata. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, creo que cualquiera que se dedique al marketing, que se quiera dedicar al marketing dentro de los próximos 5 años, tiene que hacer un ejercicio que ya tenía que haber hecho antes de cuáles son mis puntos fuertes y esto, ¿quién más lo puede hacer? Porque si lo puede hacer antes, el peligro era que lo pudiera hacer alguien que está en otro país cobrando menos o en este país cobrando menos. Y entonces luchabas contra un poco, oye, ¿cuál es mi valor? Si ahora va a hacer una máquina que esa sí que cobra como muchísimo menos, asegúrate de tener una serie de habilidades que no pueda suplir absolutamente nadie más, ya no para que no te despidan, para que tú puedas seguir dedicándote a esto dentro de 5 años. Total, aunque creo que también esto varía mucho según la profesión, porque en nuestro caso en Dino tampoco hemos llegado a despedir como tal a gente que fuera de la raíz del equipo, pero por ejemplo en algunos freelance, una chica freelance me acuerdo que era traductora, sí tuvimos que dejar de trabajar con ella, ¿te acuerdas? Porque para traducir Dino en otros idiomas nos salía mucho más barato, bueno, lo hacíais Edu y tú y... Sí, pero de hecho lo curioso de este caso en concreto es que no dejamos de trabajar con ella por un tema de coste. Dejamos de trabajar con ella por un concepto de calidad, simplemente. Porque a pesar de que ella era muy buena traduciendo, le traducía un inglés muy puro, por decirlo de alguna manera, y nosotros a veces necesitábamos versiones más americanas, con más jerga de marketing. No terminaba, o sea, los textos eran muy correctos, pero no terminaba de transmitir eso y de repente un día, por un contacto, nos dimos cuenta de que vía ChatGPT se conseguía inmediatamente. De hecho, es más, miramos que... Vete tú a saber el detalle de que miramos que precisamente trabajar con ChatGPT no encareciese. Claro, cuando hicimos análisis de coste, la realidad fue no es que no encarezca, es que es extremadamente más barato. Pero el paso, el punto de dar el paso en este caso para hacerlo fue un tema de calidad, en este caso. Pero bueno, también, joder, traductores lo tienen a lo mejor más jodido, vamos a decirlo así. Igual que redactores de contenido, los que iban antes a volumen, no un copywriter que a lo mejor con la marca personal, que eso puede ser otra cosa, pero un redactor que va a volumen también está jodido. La afección es distinta según el sector, pero bueno, comparto el enfoque que dices de hacerte imprescindible y de esa parte creativa. Al final tiene que ser una herramienta, ¿no? Más puesta a disposición del humano. Sí, o sea, cambia el paradigma, eso está claro. No vamos a otra cosa que no tiene nada que ver. Y con el paradigma pues tienen que cambiar profesiones. O sea, una cosa es que tú fueras redactor y ahora ya el valor de la redacción haya disminuido mucho, y otra cosa es que fueras un copy que fuera poco diferencial, ¿no? Que entonces lo que tienes que hacer es mejorar un poco cuál es de verdad el valor que tú estás aportando a los demás. Y aquí la movida está en cómo de inútil te hace la IA a ti. Lo que tú haces ahora, que el entregable que tú dabas ahora a los demás, eso tenía un precio que los demás estaban dispuestos a pagarte. Si ahora con la IA lo estamos viendo con un traductor, lo estamos viendo con un redactor, lo estamos viendo incluso con diseñadores, es decir, que cada vez cuál es el valor que tú tienes. Si tu valor baja porque hay otra cosa que lo hace mejor y más rápido, o cambias de profesión o cambias el entregable. Es que no hay mucho más. Pero eso imagino pasar en todas las profesiones. En plan, cuando cambia el mercado, pues tienes que cambiar tú. Y si no, total, pues se queda fuera, ¿no? Súper de acuerdo. Vamos con mi amigo Álvaro, creo que te toca a ti, Gaby, si no me equivoco. Sí, yo te quería comentar, como hemos dicho antes, tú te dedicas a incentivar un poco la educación financiera, hacer que la gente sepa manejar un poco mejor sus finanzas. En estos momentos y con el auge de la IA, ¿tú crees que la gente está más cerca de alcanzar su libertad financiera precisamente por eso que te aporta la IA, o que a la vez el mercado se está volviendo un poquito más salvaje y más complejo? Pues te diría que ambas cosas. Creo que más de la primera parte, porque lo ha explicado muy bien Jorge. Al final, una persona que adquiere habilidades para utilizar la inteligencia artificial, a su jefe le va a solventar muchos problemas. O sea, frente a una persona que no sabe utilizarla. Entonces, en ese ámbito, en ese aspecto, si tú te vas adelantando un poco al mercado y eres capaz de, con herramientas, vamos a decir, con inteligencia artificial, estás por encima de otros compañeros que no saben utilizarlas, pues obviamente estás más cerca de esa posible libertad financiera. Luego faltan muchos pasos, faltan muchas más cosas para poder conseguirla, que no tienen por qué ser imposible, pero sinceramente por esa parte sí que creo que ayuda a alcanzar esa posible libertad financiera, pero por la otra parte, por contrapartida, está justo lo contrario, que al final el mercado por inercia es más salvaje. Al final hay más competencia, o te adaptas o mueres, y lo que vamos a ir también en los próximos 5 años yo creo que no va a ser una avalancha de despidos, no creo que lleguemos a ese punto, aunque no lo sé, nadie sabe el futuro porque es incierto, pero sí que el que se adapte no lo va a pasar tan mal como el que alguien que simplemente vaya a un trabajo tradicional a calentar la silla y no tenga ni idea de utilizar ninguna herramienta, creo.
Sí, está claro. Y a nivel de lo que sería un poco más, por ejemplo, bueno, para que no lo sepa, hemos estado comiendo antes. Hemos hablado mucho del concepto de preparar una cartera, ¿no? Distribución de activos, hacerlo más personalizado, etcétera. ¿Cómo ves un poco el apoyarte precisamente en herramientas de inteligencia artificial a la hora de que te orienten de forma clara hacia dónde tienes que mirar tu inversión en función de tus propias circunstancias? Pues es muy valioso también, lo que pasa que también un poco de la mano de lo que decía Tanu, creo que hace falta una supervisión humana. Porque tú, alguien que no tiene ni idea de educación financiera o de finanzas personales en este caso, o ya no te hablo ni de inversión, entablas una conversación con una inteligencia artificial y ella misma te recomienda según algunas preguntas, tú en realidad como persona física no tienes una base. O sea, te estás guiando por lo que te está diciendo. Por eso yo siempre creo que la importancia también es el acompañamiento, ¿no? De pues, lo que hablaba antes, de ese coach financiero más personal que te vaya guiando por el camino y no solo para que te diga ciertas cosas y a partir de ahí tú sin ninguna base sólida de finanzas, que al final son simples pasos que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a invertir, por ejemplo, pero que si nos centramos solo en que nos dé ya todo hecho sin prácticamente implicarnos por nuestra parte, creo que más contraproducente que productivo. Perdón, creo que esto es muy importante lo que acaba de explicar Álvaro, en el sentido de que aplica absolutamente todo. Dicen que donde más se está usando ahora mismo ChatGPT y la IA es en movidas de salud mental, como sustituto de psicólogo. Claro, si lo utilizas como tu inversor personal, tu entrenador personal, tu psicólogo personal y empiezas a hacer caso a una máquina, ¿en qué lugar quedas tú? O sea, ¿a dónde queremos aspirar? A ser sudaderas. En plan, ya me lo dan como todo hecho. Creo que esto representa como muy bien cómo tiene que ser nuestra relación con la IA de hoy. Que tiene que tener un margen de error y que nunca va a tener un contexto como el que tienes tú. Entonces, para tareas repetitivas donde el margen de error es permitible y lo único que va a pasar es que te va a sacar un texto que a lo mejor no se encaja genial para uno de los 250 millones de emails que nadie le importan tanto, genial. Para tu estrategia de inversión, para tu dinero, para tu salud, para ese tipo de cosas, Claro. igual hay que pisar un poco el freno. Ya hay casos, perdona que te corte, Jorge, hay casos ya de una persona que está a punto de jubilarse, que para mí es uno de los objetivos principales a la hora de invertir a largo plazo, que delegó la decisión en a ver en qué momento justo se jubilaba y a nivel fiscal fue un desastre. Se quedó prácticamente sin pensión. O sea, lo de en la IA, ¿quieres Muy decir? heavy. Paso Es muy heavy. Una persona que está ya, que lleva cotizados una barbaridad de años, por preguntarle creo que fue a ChatGPT en este caso, le dio un consejo, lo tomó, no tomó ninguna referencia fiscal de ningún asesor fiscal y prácticamente creo que están todavía de trámites, pero se ha cargado la pensión de unos 30 años. Se me está muy heavy. Creo que, perdón por tratar ahí un poco el tema, creo que también ahora va a ser importante, o sea, desarrollar el criterio, ¿no? O sea, porque es lo que estamos hablando. Si tú al final ahora depositas tu confianza en una herramienta, pero tú no desarrollas el criterio para darte cuenta si lo que te está dando como resultado tiene sentido o no, pues bueno, ahí va a estar las personas que sí puedan hacer un buen uso de las que no. O sea, el desarrollar el criterio para entender si lo... Pero como lo hacíamos como lo hacemos con humanos, o sea, si alguien me dice algo que no tiene sentido para mí, yo voy a decir, no, eso no me encaja o no me cierra del todo. Pero claro, yo no puedo ir confiando ciegamente en lo que me dice Jorge, en lo que me dice cada persona. Tengo que tener mi propio criterio. Ese es el tema. O sea, la experiencia que tenemos nosotros trabajando con IA, la experiencia que tengo yo personalmente, es que cada cierto tiempo te la va a liar. O sea, es un hecho. Es que está muy encima. Y son herramientas porque si piensas en lo que es OpenAI, lo que es Google, tienen macroempresas brutales detrás, con miles y miles de millones de dólares detrás desarrollándose y aún así de vez en cuando todavía te la lían y tienen unos gazapos brutales, pero tienes que estar pendiente precisamente de que cuando metas la pata estés tú para saber, la estás cagando, aquí no evidentemente no vamos a seguir con esto, ¿no? Le tienes que reorientar o directamente descartar o lo que sea. Yo de hecho algunas veces, dependiendo de la tarea, lo que hago es que me abro una pestaña con ChatGPT, otra con Gemini, otra con Claude y se lo tiro a las tres y veo un poco básicamente cómo va, ¿no? Aprovecho este momento para presentar el informe que hoy os podéis descargar a través de este contenido que hemos elaborado, ¿vale? Son más de 1.300 personas que han votado de nuestro ecosistema. Es el estudio de usos de la IA en la búsqueda de la información.
Y aquí, bueno, pues se comparan un montón de datos demográficos, las tendencias de los buscadores con IA versus Google, ¿vale? Para qué se usa más Google, para qué se usa más ChatGPT, según el género, según la edad, un montón de datos que creo que son relevantes. Voy a hacer aquí algunas preguntas a mis invitados para entender cómo usan ellos los buscadores a día de hoy. Voy a contrastar, perdón. Voy a contrastar sus respuestas con la media de la gente que ha votado aquí para entender en qué perfil están y pues hacia dónde tiene cada uno su sesgo según su perfil profesional. Por ejemplo, a una persona en social media, ¿vale? Como es tu caso, Tanu, te quiero preguntar, ¿dónde buscas cuando buscas un restaurante? ¿Vale? Decírmelo cada uno si os parece y luego yo os digo la mayoría de gente a nivel de la encuesta de más de 1.300 personas que ha votado, ¿dónde lo hace? Cuando tú busco quieres para descubrir, busco en TikTok y en Google Maps. descubrir TikTok y Google Maps. Sí, para encontrar rápido quizás Google Maps, cuando quiero ya, pero cuando quiero descubrir y elegir, TikTok. ¿Vale? Las redes sociales que se habla mucho de que son un elemento de descubrimiento. Te puedes ver los platos y el testimonio real del que estuvo ahí, el que te mostró el lugar, más que irme a Google y encontrar la página web con las fotos bonitas, ¿no? Quiero al final lo real. Vale, vale, es interesante porque yo aquí estoy viendo lo que la mayoría de gente se supone que hace en esta encuesta masiva. Jorge, en tu caso, cuando quieres buscar un restaurante, ¿dónde vas? Siempre Google Maps, 100%. Vale. Yo estoy muy mayor ya para TikTok, creo. Perfil de persona de agencia, de CEO de agencia. En tu caso, Álvaro, ¿qué Igual, buscas en igual que LinkedIn? ellos. Google Maps y luego si quieres contrastar algo más, a lo mejor me suelo ir incluso a Instagram para ver pues eso, gente que ha ido hace poco, más que las propias reseñas de Google. Nada, pues aquí lo tenéis. Imagino que Ana se ve en cámara, ¿no? Si lo muestro así. Efectivamente, bueno, lo habéis acertado todos como tal, ¿vale? Dentro de la encuesta, un porcentaje brutal de la gente, más de 681 personas, buscan en Google Maps. Después en motores de búsqueda. Y bueno, pues en efecto hay un pequeño porcentaje residual que buscan redes sociales para awareness o descubrimiento, digamos. Pero sí, habéis clavado en este caso literalmente lo que es la media de la encuesta como tal. En los LLMs todavía no sale, ¿no? ¿O sí sale? Sí, buscadores con IA. Hay gente sí. que usa buscadores con IA. ¿No? Es un porcentaje 300, pero... muy pequeño que usa la IA para buscar... ¿Qué caso lo usa? Con la IA, para mí, cuando vas a un país nuevo y estás planificando, la gente, por ejemplo, hace eso. Dame recomendaciones de lugares para comer en tal sitio. Sí. Creo que en esos casos Sí, se suele usar en planificación de viajes. Yo, en nuestro caso, justo este fin de semana tenemos el team building de DinoRank y nos vamos a una casa rural y necesitamos un restaurante en la zona de la casa y en la zona de la casa no hay prácticamente nada, casi. Estaba buscando por Google Maps, pero es que encontraba sitios que no encajaban, que no podía filtrar en condiciones más o menos el enfoque del sitio. Con lo cual, al final, dije, voy a probar, me metí en ChatGPT y le dije, vamos a este sitio, necesito un sitio a media hora o menos, que me dé tal. Y me sacó algunas opciones que no servían para nada, pero alguna otra no estaba mal y de ahí hemos sacado el sitio al que seguramente acabo redondo. Donde la búsqueda se hace más compleja y ya Google Maps no te da una respuesta inmediata, un prompt Sí. es una frase, una instrucción mucho más elaborada, como un plan B es lo que también refleja el informe. Que la gente cuando no encuentra la respuesta va a la IA. Caja en búsqueda compleja, por ejemplo, como en su caso, en el que ya tienes que planificar un poco más, no solamente encontrar un sitio. Súper. ¿Y cuando buscáis un profesional? En este caso, si queréis subcontratar un servicio o derivar, por ejemplo, un cliente, si queréis hacemos el mismo orden. Tanu, en tu caso, si buscas a un perfil que complemente tus servicios al que tú derivarle leads, que colabore con tu agencia, por ejemplo, de social media, ¿dónde buscas ese profesional? Si estoy buscando un profesional, o sea, si estoy haciendo un proceso de reclutamiento, Más que reclutar, que sería como contratar, vas tú, digamos, a los buscadores a encontrar qué tipo de personas están haciendo una oferta de sus servicios. ¿Vale? O sea, vas tú a buscarlo en vez de tú llamarlo, por así decirlo. Estás buscando a alguien de social media, por ejemplo, para derivarle los clientes que tú no coges, por poner un ejemplo. ¿A qué buscador acudes para hacer esta búsqueda en caso de que tuvieras que hacerlo? pues mira, ahí un poco más difícil porque no suelo hacer mucho, o sea, yo quizás hago una publicación donde te digo que estoy buscando, pero buscaría en LinkedIn, buscaría por TikTok, ahí quizás buscaría en diferentes lugares. Ujú. Vale, interesante. En tu caso, Jorge, si quieres buscar... Claro, es que tú das el servicio, pero si tú buscaras a alguien que te diera a ti el servicio... Mi agenda de teléfonos. O sea, lo primero que hago es preguntar a otros colegas Muy bien. porque me recomienden. De hecho, eso me ha pasado la semana pasada. Justo, pues buscaba como un perfil que hiciera determinadas cosas y ya lo he encontrado Vale. sin tener que pasar por Vale. ningún otro sitio. Muy interesante lo que decís. Luego diré, está haciendo mucho contraste con el informe y luego diré por qué yo creo que estáis haciendo en este caso contraste. Tengo una Vale. teoría. Venga. Perfecto. Cuéntanos en tu caso, Álvaro, tío, si te quieres buscar a alguien que te dé un servicio, ¿a qué buscador acudes?
Pues estoy de la opinión de Jorge. Creo que aquí tener contactos es muy importante porque ya vienen filtrados previamente. Pero si tuviese que buscar de cero sin contactos, incluso más que TikTok me iría hasta Instagram porque ahí puedes hacer un seguimiento de gente, por ejemplo, de mi sector. Ver un poco su recorrido o incluso puedes utilizar Instagram ya te deriva a su propia web si tiene y ya puedes un poco filtrar sus servicios o lo que tú consideres que está buscando. Bueno, interesante. Gaby, te pregunto a ti. ¿Tú dónde buscarías si quieres que alguien te dé un servicio? ¿Contratar a un profesional? Depende del tipo de servicio. El concepto de tirar de contactos está muy bien, por supuesto. O sea, la experiencia de gente que ya conoces y en la que además confías siempre te va a aportar muchísimo. Y en el momento en el que sales de ahí, tienes que salir de lo que es tu círculo alrededor, ya depende. Hay servicios que los vas a buscar en Google, hay servicios para los que la información de redes sociales te va a aportar, precisamente porque vas a ver a esa persona en acción dependiendo del caso. Te diría que depende del tipo de perfil. Muy interesante. Pues a ver, lo que dice aquí en nuestro informe básicamente, ¿vale? De la gente que hemos consultado y encuestado, es que para un perfil profesional, es verdad que esto está muy abierto, ¿vale? Es un perfil profesional, pues depende, como dice Gaby también, de qué tipo de profesional, si es algo más visual como un restaurante, si es algo más B2B, pero normalmente la gente usa motores de búsqueda tradicionales. Creo que la diferencia en vuestro caso, que esta vez habéis contestado súper distinto, creo que es porque en parte vosotros sois el profesional que dais ese servicio. O sea, estáis acostumbrados a ser encontrados, entre comillas, de alguna forma. A Marketing Paradise seguramente mucha gente os habrá encontrado en motores de búsqueda en algún momento de vuestra vida. Y no eres tú tanto, entre comillas, el que va a subcontratar el servicio. Por eso creo que hay cierta disonancia en la respuesta. Pero Ya puede ser. Si buscara un jardinero iría a Google. Claro, yo he pensado también en profesiones más antiguas, las típicas de el fontanero, el carpintero. La gente del pueblo utilizaría Google. Ya no lo saques porque no va a buscar más. A lo mejor la mayoría del informe está centrado en esa profesión. Es que como es tan amplio... Sí, perdón. A mí me pasa, por ejemplo, que en profesionales de marketing voy buscando también un poco su marca personal, ¿sabes? Que por eso me he ido a buscar quizás en redes sociales, porque me gusta ver qué hacen, qué cuentan, qué dicen y bueno, en los perfiles que yo buscaría, eso para mí tiene mucho valor. Pero claro, sí, quizás voy a buscar eso, un cerrajero, un tal, dependiendo de la profesión, sería el lugar donde buscaría. Tío, sobre esto de los buscadores, más allá del sector, he aprendido un par de cosas este año con los clientes de la agencia. Y es, primero, nosotros en Marketing Paradise ya lo disfrutamos. El porcentaje que sale pequeño de resultados de gente que busca en las herramientas de IA se está viendo ya en negocio en algunos sitios. Nosotros tenemos ya leads que captamos de referral ChatGPT. Qué bueno. Tengo clientes que Qué empiezan a generar conversiones en ChatGPT que lo hiló cuando hemos empezado. Ahora mismo es residual. Nadie tiene un negocio solo de la captación que tiene en ChatGPT. Claro. Nadie tiene eso. Por eso hablaba un poco de la cuenta de resultados y de saber un poco de contexto y en qué punto estamos de todo el viaje que acabamos de empezar. Pero sí que es verdad que ya empieza a pasar cosas y empiezas a encontrarte inmobiliarias que empiezan a generar leads que vienen desde ChatGPT y necesitamos empezar a entender qué han buscado y cómo consigues cómo posicionarte en los buscadores de IA y demás. Pero hilándolo con lo que os decía antes también de, oye, ¿en qué pantalla estamos de verdad? Y más allá de lo que llegue, hay un buscador infravalorado que a nosotros nos está explotando mucho la cabeza y que está provocando que los equipos de social media empiecen a hacerse amigos de un equipo que hasta ese momento eran, con todo el cariño del mundo, niños rata, que son los del SEO, Total. que es el buscador de TikTok. Y entonces estamos empezando a diseñar estrategias para clientes en las que unimos un tío de SEO que sabe de posicionar en buscadores, Qué bueno. con una tía de social que no sabe de nada de eso y que sabe de toda la parte de creatividad. Y cómo nos estamos encontrando con que tú puedes rankear vídeos de TikTok por palabras muy tochas. Súper interesante. Y si veis los números del crecimiento de búsquedas y de cuánto se usa el buscador de TikTok, o sea, os caen los pantalones de cómo crece eso. Hay mucho chau chau con lo de los buscadores de ChatGPT, pero echan un ojo a cómo está creciendo el buscador de TikTok y a eso se lo juntas con el cómo está Google indexando contenidos de redes sociales. Claro. Y te empiezas a encontrar con un reel de Instagram posicionado en Google. Bueno, chulo. ¿Qué output tiene para tu cliente directo eso? O sea, tú consigues que ese cliente posicione en TikTok, ¿no? Determinados criterios. Es curioso. SEO en TikTok, que es una cosa que hasta para los SEOs diría que es una cosa no demasiado explorada. Pero ¿cuál es el output directo? ¿Más tráfico, branding, leads? Claro, o sea, tío, tienes todo lo bueno del SEO en un buscador que tiene mucha demanda y que además tú posicionas el contenido que a ti te interesa.
Antes hablábamos de, oye, está cambiando el paradigma, ¿qué van a hacer determinados profesionales que hasta ahora vivían de posicionar en un sitio con una serie de cosas? Hemos hablado de la comida, de lo que ha provocado las overviews y demás este año. Cuidado, porque si yo fuera así y quisiera dedicarme a los buscadores todavía, el buscador de ChatGPT es complicado ahora mismo conocerlo y trabajarlo, pero un tío que sepa posicionar cosas en TikTok ahora mismo tiene un mercado, pero vamos, o sea, no sé si yo me dedicaría a eso sin empezar ahora mismo, pero que hay un filón increíble, es espectacular porque además tus habilidades son muy diferentes. Necesitas una habilidad creativa, entender las redes sociales, Claro. cómo se hace ese tipo de contenidos tal, con otra parte mucho más de performance analítica, el algoritmo que funciona, los hashtags, los copies, no sé qué, o sea, hay Es la fusión. como Eso es una el- creatividad y una analítica que los profesionales suelen estar en un sitio o en otro, y el que consigue de verdad ser transversal se pasa el juego con eso, ¿eh? O sea, se pasa el juego con eso porque TikTok dentro de 4 años va a estar exactamente igual, la demanda va a seguir estando ahí y ahora mismo la competencia que hay de eso es estúpida. Y ya termino con otro extra que es los TikTok Search Ads. O sea, que tú ahora ya puedes hacer campañas en TikTok asociadas a palabras clave. Que como dicen los jóvenes ahora, ¡boom! Qué chulo. Ya está. Cuéntanos sobre eso si quieres, Tanu, que lo conoces más. Hay sectores en donde TikTok es más importante que Google. O sea, temas de belleza, maquillaje. O sea, la gente usa TikTok no solo como una red social de entretenimiento, sino como un buscador. El buscador para mí es de lo más potente que tiene TikTok. De descubrimiento, quizás también. Sí, porque aparte tú le puedes preguntar como le preguntarías al ChatGPT, o sea, ¿cuáles son los mejores maquillajes veganos en España? Y te responde con un vídeo, ¿no? De gente probando maquillajes, diciéndote las mejores marcas, etcétera. Y tú confías quizás más en ese resultado porque está viendo una persona que es como el vendedor de una tienda que te está vendiendo el producto, te está enseñándolo a usarlo, un antes y un después, etcétera. O sea, la respuesta es como, tiene mucho más peso para esa persona que un texto en Google, ¿sabes? Que son 2 líneas de texto. Entonces, para mí sí, y todo lo que es TikTok Shop, o sea, cómo están unidos a productos, ¿sabes? Tú descubres el producto y puedes comprarlo directamente. Vale, vamos a rescatar otra pregunta y en este caso voy a preguntar a mis invitados qué buscadores utilizan más, ¿vale? Aquí vosotros en cámara, espero, sin que ellos lo vean, podéis ver un poco la respuesta mayoritaria, aunque esto evidentemente depende del tipo de búsqueda, después intentaremos concretar. Al fin y al cabo en este contenido queremos reflejar un poco para gente que se dedica al marketing, pues distintos usos de la IA en distintos perfiles profesionales y en distintos formatos de consulta, que es un poco lo que queremos reflejar. Entonces, Tanu, si quieres cuéntanos a nivel global, en caso de que pudieras elegir, o sea, si tuvieras, mejor dicho, que elegir, ¿qué buscador utilizas más en tu día a día, a lo largo de una semana normal? A lo largo de una semana, pues mira, ChatGPT y TikTok están ahí peleando el puesto número 1. O sea, te diré que a ChatGPT quizás le pregunto cosas sobre las que no sé tanto. Por ejemplo, hace poco tenía que comprar un colchón y lo quería que sea blando, pero que no sea, que tenga fibras naturales, etcétera. Bueno, la verdad es que no tengo mucha idea de cuáles pueden ser las mejores marcas y todo. Y bueno, le dije a ChatGPT lo que yo quería y pues ChatGPT me dio las marcas, me dio su recomendación, por qué uno, por qué el otro, la comparación, etcétera. Si es algo más visual, lo voy a buscar a TikTok y Google. O sea, es que creo que hoy en día conviven muchos buscadores y no podría decirte cuál es el número 1 porque depende de para qué lo buscas. Claro, de la búsqueda, pero mayoritariamente en tu caso podríamos decir esos dos, por quedarnos con algo, por así decirlo, ¿vale? Interesante, luego os diré mis conclusiones, yo que aquí tengo la verdad, supuestamente. Jorge, cuéntanos, si tuvieras que elegir, ¿qué buscador usas más en tu semana? Parecías el Instituto Nacional de Estadística hace un momento. Mira, yo creo que depende de mi grado de conocimiento sobre el tema. Cuando todavía no tengo una decisión tomada, creo que iría a ChatGPT para que me darle como el contexto y a partir de ahí como empezar a tener como una conversación. Cuando ya empiezo a tener una conversación tomada, sigo yendo a Google como un campeón. Pero ya lo que antes podías hacer en Google alrededor de... O sea, digamos que mi ChatGPT son las overviews ahora de Google, ¿vale? Por entendernos, en plan, todo lo que es me falta conocimiento y necesito saber qué es un pronador o un supinador, pues me lo haría ChatGPT, y cuando ya sé que soy supinador, pues iría a buscar las zapatillas para supinadores en Google. En Google, por vale. entendernos. Interesante, bastante acertado lo que tengo por aquí quizás. Vamos a ver luego por qué, os daré mis conclusiones. Álvaro, cuéntanos en tu caso, ¿qué buscador utilizas más?
Pues un poco también de la dinámica de ellos. Para algo más técnico en lo que no controlo, ChatGPT, porque al final con ciertas preguntas es como que te haces experto muy rápido. Y al final en Google, para este tipo de búsquedas, pues están las típicas de las 10 mejores pantallas, no sé qué, pero te falta la parte más técnica y esa te ayuda un poco pues, a adquirir conocimiento en muy poco tiempo. Y luego, búsquedas más, vamos a decir, tontas, entre comillas, es que Google ya prácticamente lo utilizo menos, pero se me ocurre una tontería. Estás viendo una película y dices, ese actor me suena. Y pones película, tal actor, la tienes. Es una tontería. O sea que cada vez utilizo mucho más ChatGPT para cosas importantes. Esta pregunta del actor de esa película sería en ChatGPT también, en tu caso. No, en Google. En Google. Algo que es Vale. algo, no Sí, información más, sí, más rápida, simple. que no te va a cambiar. Vale. Pues nada, sí, habéis acertado bastante en la media, lo que sería Jorge y Álvaro. Tanu quizás menos, porque yo creo que es un perfil más social media precisamente, y de ahí que se enfatice que busquen TikTok. Según la encuesta que hemos hecho, pues bueno, tenemos un porcentaje muy chiquitito, ¿vale? 123 personas han dicho que el subbuscador más utilizado es TikTok versus 1250 que es Google a día de hoy, en lo que es la mayoría de sus búsquedas a nivel de predominancia. Y ChatGPT sería el segundo con 881 personas. Serían las dos barras con diferencias más grandes. Así que Dentro de la estadística de buscadores se puede ver que la tercera que más potencia tiene es YouTube. que ninguno le habéis dicho, por cierto. Es verdad. Yo le iba a decir, pero como a mí me ha preguntado. Tu opinión no. Yo estaba pensando cuando ha dicho tan lo de TikTok, que en mi caso también tengo un componente de búsqueda de contenido visual, que lo que pasa es que en mi caso es YouTube en lugar de ser TikTok, pero vamos, está aquí presente como la tercera. Y luego TikTok viene un poquito después. Interesante. Sí. Vale. Por cierto, estábamos hablando antes, Tanu, fuera de cámara, de un concepto que comentabas sobre que había una marca que estaba empezando a utilizar avatares para recomendar productos y tal. Y bueno, pues el conflicto ético que surgía un poco en el mercado, ¿no? ¿Cómo era? Sí, a ver, se empiezan a ver ya muchos contenidos y muchos anuncios hechos con IA, algunos, bueno, con avatares de inteligencia artificial, que hay muchas opciones, ¿no? Desde crear tu doble, generar un avatar desde cero, etcétera, ¿no? Nosotros contábamos el caso del ahorro que supone frente a un influencer, por ejemplo, el típico anuncio UGC, que es el User Generate Content, que es como descubriendo un producto. Aquí hay como muchos matices para analizar, ¿no? Porque hay marcas donde hacerlo con IA sí les puede suponer un ahorro de costes y rapidez, donde necesitan volumen de contenido, volumen para testear, volumen para anuncios de publicidad, ¿no? No vamos a decir que un anuncio hecho con inteligencia artificial, un avatar va a emocionar más que uno hecho con un humano, ¿no? Pero creo que igual hay muchas formas de hacer anuncios o contenidos con inteligencia artificial. Una forma, por ejemplo, es si tú vas a crear un personaje hecho con inteligencia artificial, que ya lo están haciendo muchas marcas. A nosotros una marca nos ha pedido crear su personaje, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es una persona, a lo mejor es un animal que habla y que es un personaje con humor y que la gente se engancha un poco porque lo ve divertido. Como sabes, es una mascota, algo gracioso. Eso yo creo que sí aplica y que se ve como algo divertido y que la gente no sentiría que la están engañando. Ahora el avatar, bueno, si te sirve en tu modelo de negocio, si aplica y eso te hace ahorrar, hacerlo con mayor rapidez, o marcas pequeñitas que a lo mejor no le pueden pagar a un influencer para que cree sus contenidos y una herramienta les viene a solucionar este problema. Bueno, yo veo que para ellos también puede aplicar. Entonces, todo es un depende y analizar cada negocio, cada uso, aportar nuestra creatividad también como agencia y no simplemente lo que decía Jorge hace un rato. Si me vas a copiar lo que dice ChatGPT, pues tampoco me sirve, pero si me va a aportar algo más porque va a usar la herramienta y luego se va a ver reflejado una creatividad, etcétera, a mí me parece algo que a mí me emociona, por ejemplo. Sí, luego queda en el aire un poco pues el punto de vista desde diferentes sectores del concepto a nivel de que si los humanos, si el humano realmente, como lo que comentábamos antes, lo comentabas tú. Había debate, ¿no? El UGC es un contenido donde la persona recomienda un producto, es como un testimonial, ¿no?
Entonces, la reflexión es, un avatar me puede recomendar un producto que no ha probado, ¿no? Esa es la discusión. Pero bueno, también entonces entraríamos en la discusión de si en la publicidad no hemos creado siempre personajes, ¿no? Han estado los actores, los influencers, que a lo mejor prueban un producto y es una publicidad realmente. Bueno, entra en la discusión todo, la propia publicidad. Aquí no sé, Jorge, qué opinas sobre todo esto, pero hay muchas visiones. Creo que ahora, como siempre, la vida va mucho más rápido que la legislación. Hay empresas muy grandes donde tienes que pasar auténticas gincanas solo para ser su proveedor, que jamás pasarían de momento por estos grises que hay alrededor de tengo que decirte que soy real o que no soy real. Yo creo que la barrera se pasa cuando se hace pasar por un testimonio de una persona real recomendando algo, cuando claramente eso no es así, excepto si lo dejas claro. Mientras que lo dejes claro, no es lo mismo simular que eres un humano para hablar del producto que simular que eres un humano para simular que eres un humano que ha probado el producto cuando ni eres humano ni lo has probado. O sea, hay retos legislativos. O sea, me refiero, hay 1000 cosas que se hacen mal y hay agencias metiendo datos de cliente en ChatGPT cuando está altamente prohibido, por ejemplo. Entonces, son datos de terceros que tú le empiezas a dar a otros terceros para que te ayuden lo que tú quieras, pero que eso no ha pasado por ningún tipo de filtro legal. Total. Sí, el concepto de la privacidad también es otro melón. Claro. Con el tema de la IA. Que al final no nos olvidemos de que estamos utilizando herramientas que esos datos donde van a un servidor en San Francisco con una legislación distinta al país en el que tú estás operando, que se usarán de otra manera. Claro. O sea, llevamos como 6 años aquí llorando con la RGPD, 250 banners con 250 botones y textos legales kilométricos para que ahora de repente sea en plan, toma, toda la información de este cliente y sáqueme un copy. O sea, me refiero. Volvemos a estar en el mismo punto. Paradigma muy loco. Quiero preguntaros, chicos, también por el uso de Google versus ChatGPT o por la confrontación, mejor dicho, que muchas veces se debate en el sector del marketing de si ChatGPT le está restando de alguna forma cuota de uso o, digamos, franja de uso a Google, o si a día de hoy no es así, vosotros lo usáis de forma complementaria. Pero claro, siendo complementaria, entiendo que una parte, antes de ChatGPT, la seguiréis haciendo con Google, ¿o no? O sea, ¿cómo veis la coexistencia en vuestras búsquedas del día a día entre Google y ChatGPT? Si quieres, Tano, empezamos por ti. Bueno, yo creo que ahí ustedes que son de SEO seguramente sepan un poco más. Yo creo que ChatGPT se alimenta en parte de Google y de todo ya el contenido que hay en Google. Nosotros hemos visto que a lo mejor los contenidos que más posicionan son contenidos que tienen una respuesta real para ese usuario y no una recomendación pagada en Google Ads o un contenido que posiciona antes. O sea, como al final con ChatGPT nosotros conversamos, la respuesta tiene que responder a esa pregunta, ¿no? Entonces todo lo que son blogs, todo lo que es artículos en prensa, todos esos contenidos hemos visto que son los que posicionan en ChatGPT. Pero bueno, creo que todavía ahí hay un reto y bueno, estamos hablando de ChatGPT, pero Google también responde con Gemini. Entonces, yo de hecho lo uso mucho. Si uso Google es porque primero tengo la respuesta con inteligencia artificial y por lo general es con la respuesta con la que me quedo. Entonces, no sé. Vale, interesante. En tu caso, Jorge, a nivel de usos de los dos buscadores, ¿cómo lo enfocas? Mira, os compartiría 2 ideas, a ver qué os parecen. Una, yo hace tiempo, igual esto no tiene mucho sentido, pero yo hace tiempo decidí que en esto de la IA no quería ser el primero, porque ser el primero en algo con tanta incertidumbre, entendiendo el primero como alguien que dedica muchos de sus recursos dentro de una compañía a mentar aquí. Y entonces dije que no necesitaba ser el primero, que si esto de verdad luego iba a ser la mitad de lo que prometen, va a ser suficientemente grande como para llegar el 10º y aún así poder ser competitivo, estar vivo y ganar dinero. Entonces creo que como compañías y como empresas que ahora mismo generen negocio digital deberían hacer algo parecido en cuanto a, oye, ¿cuánto negocio me trae Google ahora? ¿Cuánto me trae ChatGPT? Bueno.
para, en función de eso, hostia, repartir las palancas cuando tú ahora te hagas tu plan 2026. No, si tienes un 50% orgánico, lo sabéis vosotros mejor que yo, pero empresas que de verdad tengan un posicionamiento SEO fuerte, se come la escala. O sea, depende mucho del canal. Para las ventas que tú haces un e-commerce normal, que tenga el SEO bien posicionado, igual el 50-60% de tu negocio Va por es SEO. Google. Sí, sí. Claro, no te vuelvas loco. En plan de actúa en consecuencia. En plan, ¿dónde tienes ahora mismo las gallinas antes de ponerte a repartir el grano con cualquiera? Eso creo que es importante. Y hilado con esto, yo creo que ChatGPT tiene algo que puede dificultar mucho a los que nos dedicamos al marketing que no tenía Google, que es el número de respuestas limitadas. Es decir, que cuando yo ahora iba y buscaba los mejores aires acondicionados, Google me daba centenares de páginas. Yo las podía ver o no las podía ver, pero al final lo que te daba Google es toda la oferta de aires acondicionados de toda la Comunidad de Madrid. Claro, tú le preguntas eso a ChatGPT y ChatGPT tiene una capacidad de respuesta concreta de sois 5, 6, 8 los máximos que te va a recomendar. Y entonces eso me lleva a algo que he tardado mucho en sacar, que es la importancia de la marca y la reputación para las herramientas de IA. Porque como tú no vas a poder tener centenares de respuestas, vas a tener que dar 5. A donde van estos es a ser tu mejor amigo. Antes lo comentaba, no, yo lo mejor, la agenda, lo que me recomienden, no sé qué. Pues entonces la herramienta de ella lo que va a hacer es, oye, de toda la oferta posible, de los centenares de resultados que yo le puedo dar a esta persona que quiere un aire acondicionado, ¿quiénes son los que, según los criterios X, tienen mejor reputación? ¿Quién tiene autoridad en el sector como para yo no equivocarme en mi recomendación? Para esto bebe mucho del SEO también, tanto del SEO local, si es negocio físico, 100%, como de... 100%, de oye, que entienda perfectamente de qué va tu empresa y como para meterte ahí y luego a partir de ahí, oye, a esta gente la mencionan, no la mencionan, qué tipo de reseñas tienen, de usuarios, de no usuarios, del sector, de los medios. O sea, empieza a ser esto mucho más de marca que de otra cosa. Total. Que ya iba de esto, antes de que llegara la IA, ya iba todo mucho más de marca. Estoy de acuerdo. Y al final hay muchos sectores donde una empresa nueva no tenía cabida desde la parte del SEO, Total. pero también la escala es mucho mayor, porque cada vez más los productos se parecen más entre ellos, empiezan a ser casi todo commodities, y las empresas no se pueden diferenciar tanto desde el producto, pero sí que hay un horizonte infinito para diferenciarse en la narrativa. Y en la A partir de potencia de ahí, marca. la escala es enorme. Total, me gusta mucho el melón que has abierto porque efectivamente, o sea, el SEO tiene un papel muy relevante, ya no solo porque si estás bien posicionado, como decías, tienes un impacto normalmente en tus ventas, en los leads, más de lo que pueda llegar en ChatGPT. Nosotros en DinoRun siempre decimos que hemos vendido un máster por ChatGPT, ya nos parece una proeza, pero hemos vendido bastantes más másters de forma orgánica, porque estamos súper bien posicionados para máster SEO. Pero es relevante ya no solo por el tráfico que te llegue, sino también por lo que tú has traído aquí a la mesa, ¿no? Un poco con esta respuesta de que la propia IA bebe también de eso. Por ejemplo, un ejemplo real que ha sido hoy mío esta mañana. Hoy quiero hacer una lista en mi Notion de cafeterías de Madrid que tengan wifi, ¿vale? Porque siempre trabajo aquí y digo, joder, pues estoy harto de todos los días estar en la misma oficina solo y escuchar el eco en las paredes. Entonces, he pensado que una vez a la semana voy a ir a una cafetería distinta, ¿vale? Es un pequeño mini propósito que me he hecho para este año que comienza. Le he preguntado tanto a ChatGPT como a Perplexity, ¿vale? Y le he dicho, recomiéndame 5 cafeterías relativamente cerca de Coslada, con un parking público cerca, donde se pueda trabajar y haya wifi estable y enchufe. Eso ha sido el prompt, literalmente. Me ha dado 5 resultados y cuando yo los voy a investigar a Google, que es lo que he hecho después, está bebiendo de SEO local. O sea, son resultados con un montón de ratings, con cafeterías con mínimo 4,5 de 5 de puntuación en el Google Maps. Por tanto, la IA está bebiendo de una forma súper directa del SEO y en este caso estoy llegando a través de la IA, pero por influencia del SEO, que es un poco lo que tú decías, y tiene una afección y una correlación brutal en ese sentido. Sí, es que ahora mismo lo que es un aglutinador de data. En plan de me coges toda la data, esa data se la tiene que coger de algún sitio. Y entonces la está cogiendo de donde la está cogiendo. O sea, Es como que no te tiene está más. ahorrando como el paso de antes que tú ibas a Google y empezabas a ver todos los resultados Mucho más rápido. y te ahorró un paso. Pero luego a lo mejor vas a Google o vas luego a redes sociales. Es como que Total. ahorra parte de esa búsqueda. Eso es. Si yo quisiera, por ejemplo, en este caso real que os he comentado esta mañana, que he hecho esta búsqueda, profundizar en una cafetería, me iría a ver su Instagram.
si ya me gusta mucho, por ejemplo, la carta que veo, las fotos que veo. Pero es que la IA lo ha hecho genial. En este caso, tanto ChatGPT como especialmente Perplexity lo ha hecho un poco mejor. Que a veces tenemos tú y yo el debate de cuál es mejor. En este caso, Perplexity me ha hecho una respuesta más completa, con más fotos. Y Perplexity se lo había montado para que yo no tuviera que ir a Google Maps. Desde la propia Perplexity tenía fotos. Tenía un botón que era ver más, pum, se desplegaba a la derecha, un slider, y desde ahí podía dar indicaciones y ya me llevaba a Google Maps, pero todo dentro de Perplexity. Súper bien integrado, ¿no? Y me estaba dando una respuesta perfecta para ir a cafeterías molonas y sentir que hay vida alrededor mía mientras trabajo. Así que sí, ahí me ahorro ese trabajo, desde luego. Sí. Perfecto, chicos. Vale, quiero preguntaros en este caso también por la fiabilidad, ¿vale? O sea, ¿qué fiabilidad le dais a la IA en cuanto al uso cuando buscáis información? Porque también mucha gente en la encuesta refleja aquí tanto sus temores como sus certezas. Y bueno, pues en vuestro caso quiero saber un poco cómo lo veis. Bueno, mira, yo creo que muchas veces inventa mucha información ChatGPT, tiene mucho margen de error. O sea, en algunos temas puede que sí te ayude donde hay un volumen de datos o donde hay una tendencia, donde hay muchos datos realmente. Pero, por ejemplo, nosotros que lo empezamos a querer usar para guiones de contenidos, claro, nos sacaba unos contenidos con datos erróneos de los productos, con información que no correspondía. Y quieras o no, si trabajas en marketing, ya luego cuando ves contenidos ya sabes que están hechos con ChatGPT porque hay frases que ya las has leído 1000 veces y que son de ChatGPT. Entonces, te diré que pasamos de empezar a usarlo a no usar para guiones, por ejemplo. Porque incluso nuestros guiones convierten mejor que los de ChatGPT. Entonces, sí que no confío, ahora te diré que incluso menos que antes. O sea, al principio sí me parecía una maravilla y veía y decía, wow, me lo hizo en 3 segundos, pero luego cuando ves todas las cosas que tienes que ir corrigiendo, ahí te das cuenta de que no es 100% fiable para nada. Qué bueno. ¿En tu caso? Tío, para mí esto es como estar embarazado. O sea, no puedes estar un poco embarazado. Entonces, ¿qué más da si es 90% fiable si vas a tener que ir a comprobar el 10% que te falta, ¿no? Si tú has tenido que ir a comprobar las cafeterías con wifi, que ya ves tú lo que te iba a haber costado ir a una sin wifi, igual hasta ligas y te pasas el juego con las IAs, en plan de ya para ayudar a lo que más me importa, ¿sabes? Entonces, como no va a ser un 100%, estoy de acuerdo en que cosas como de creación, por mucho que nos emperremos, estamos como locos para crear contenido con IA, pero yo no he escuchado a nadie que quiera leer contenidos con IA. Entonces, que no nos olvidemos que al final esa parte de creación es para que alguien la consuma y no veo a nadie entusiasmado con consumir solo con IA. Entonces, lo que hay que hacer es disimular que esté hecho con IA. Cierto. Entonces, eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. No puedes, o sea, me refiero, ya nos cuesta a los que gestionamos equipos no revisar el trabajo de otro ser humano, pues no imaginaos con la IA. Aunque, o sea, hasta que no lleguemos a un escenario de, oye, yo le he dado 10 veces una cosa y las 10 veces me las ha dado bien, ya tienes que pasar. Te va a dar igual si es para un 10% de fiabilidad que de un 80%. Vale. O estás embarazado o no lo estás. Muy interesante. Luego os diré qué opina la gente mayoritariamente sobre la fiabilidad. En tu caso, Álvaro, cuéntanos, ¿te fías 100% de la IA cuando buscas? Opino lo que tan. Me fiaba hasta que te la lía. O sea, te fías que te la lía una vez. Entonces ya a partir de ahí cada vez confío menos. Claro. Por ejemplo, yo hay veces que la utilizo, yo previamente me gusta filtrar a lo mejor un fondo de inversión, ¿no? Con su ficha oficial. Y alguna vez se la he metido a ella después de filtrarlo yo. Y me da datos que yo ya he filtrado previamente que no son correctos. Entonces, o sea, es lo que dice también Jorge. La usas o no la usas. Entonces yo a partir ya de ahí, ya me lo hizo una vez, ya no... O sea, claro, me lo hizo una vez, pero que yo he estado encima. Pero como hablábamos al principio, hay mucha supervisión humana todavía. Sí, aquí reflejáis los tres exactamente lo que dice la gente del informe que ha votado, que ha sido bastante gente. La gente en general se toma con bastante escepticismo las respuestas de la IA, las contrasta y hay bastante inseguridad a la hora de dar por sentada una pregunta de golpe. Al final es doble trabajo. Al final, o sea, la utilizas para ahorrar tiempo, pero te está dando todo lo contrario, te está quitando tiempo. Supongo que será mucho dependiendo de la búsqueda, ¿sabes? Porque hay búsquedas más sencillas, pero... Yo lo que voy a decir es que, enlazando con algo que hemos comentado anteriormente en la charla, creo que depende del tipo de búsqueda,
y depende de hasta qué grado. Es decir, si tú vas a por datos puramente, muchas veces que es mejor precisamente irte a Google o irte a tal, porque a la que te la lieras que estás verificando datos estás haciendo doble trabajo, eso está claro. Si vas para entender a lo mejor un proceso, hay muchas veces que la mera explicación te la va a dar mejor la IA, muchas veces que un manual, otras cosas que te puedas encontrar en Google. Y va a haber veces que la explicación de ese proceso incluso esté mal dentro de la IA, pero hay veces que las veces que te lo haga bien, muchas veces te va a compensar. Por poner un ejemplo, nosotros hace poco en DinoRank hemos sacado Copilot, que es una inteligencia artificial que está dentro del sistema, que se integra con todas las funcionalidades de tus proyectos, con todos los datos de tus proyectos, y bueno, pues te analiza y te dice y tal. Cuando yo estaba desarrollando Copilot, como muestra de error de la IA, a mí literalmente, tanto ChatGPT como Gemini, las dos, me dijeron que yo no podía meter el modelo de inteligencia artificial que he metido en la infraestructura de máquinas que tenía, que no podía, y lo metí. O sea, lo metí, se equivocaron literalmente. Si les hubiese hecho caso, no hubiese podido desarrollarlo. Sin embargo, sí es cierto que en todo el camino de desarrollo, que fue muy largo, ha habido muchos pasos que si los hubiese hecho sin IA, hubiese tardado muchísimo más en poder avanzar. Entonces, creo que no hay que darle un voto en blanco, por decirlo de alguna forma. El papel de supervisor, de que hablábamos antes, hay que estar ahí. Y que hay que tener muy en cuenta el tipo de rol para el que la usamos. Hay casos en los que no aporta porque sí o sí se va a equivocar, es un hecho, si tenemos que verificarlo todo nos suma trabajo. Hay casos en los que, aunque algunas veces se equivoque, creo que sí nos va a permitir avanzar más rápido. Sí. Es un arma de doble filo que depende de cada persona cómo la usa, pero hay unas que le darán más que le quita. Pero yo creo que cada vez entiendo que te irá dando más que quitando. Y pensando un poco en cifras, yendo un poco a lo que importa, en vuestras agencias. El impacto de la IA se está viendo en que ganáis más dinero. Hay clientes que os demandan servicios de IA específicos, son LLMs, o tenéis landings adaptadas para dar el servicio de IA. ¿Qué impacto está teniendo esto en vuestra profesión? ¿Lo creo que estamos ganando un poco más de dinero, pero lo que os decía antes, nadie monta ahora mismo como un negocio en condiciones. Siendo lo que significa el en condiciones para cada uno, solo con lo que puede construir con IA, por lo menos yo no lo conozco, es un negocio de cientos de miles de euros, ¿vale? Por lo menos, pero sí que nos está permitiendo eficientar cosas, por aterrizar dos cosas como muy claras para cualquiera que tenga una agencia, etcétera, porque un asterisco importante es lo que sí que seguro te piden los clientes hoy es tecnología. O sea, creo que herramientas como la vuestra, un DinoRank para cualquier agencia, 8, 9, 10, 20, 30 empleados, es como muy útil, porque permite dar mucho servicio que aporta como mucho valor a los clientes. O sea, la tecnología el cliente te lo pide, da igual a la disciplina de marketing a la que te dediques. Eso está claro, ¿vale? Dentro de la tecnología, yo meto toda la parte de IA que nos estaba empezando a solucionar problemas que no eran culpa nuestra. Un ejemplo de esto es un cliente que te pide llevarle a las redes sociales, pero no tiene material. Tengo yo un cliente, por ejemplo, que vende muchos millones alquilando coches y flotas de vehículos para empresas, ¿vale? Pero el coste de preparar el vehículo, ponerlo en un sitio, que vaya alguien a hacerle fotos, a hacerle vídeos y no sé qué, era un coste mucho alto versus lo que tienen ahora, que es te hago una foto en el garaje con el móvil, te la mando y nosotros con IA podemos hacer todas las fotos que antes tenían que ser reales con un fotógrafo, que te aseguro que no diferencias de las que son con IA de las que no. Te coge el coche, te lo pone bonito y te lo pone en un escenario donde nunca ha estado y que te vale para absolutamente todo. O sea, ese tipo de cosas de materiales se ve como muy claro cómo la IA aporta valor al cliente final, aporta valor a la agencia que sabe realizar eso, que sabe invertir en la herramienta, que sabe utilizar la herramienta. Todo el mundo gana en la cadena de valor, está clarísimo como en este caso. Y luego hay otro muy claro que es la parte del SEO, en lo que es el posicionamiento en las herramientas de IA. Cada vez más nos piden, no tanto de, oye, necesito generar como mucho negocio de las herramientas de IA, pero sí que hay mucho valor para las agencias en empezar a decirle al cliente si salimos, no salimos, cómo salimos. Empieza a haber ya herramientas que te monitorizan un poco los resultados, cuánto sales, cuánto no sales, más allá de tráfico que te pueda generar. Estamos ahora mismo en un punto en el que lo que quieren las empresas de un tamaño considerable es, oye, mi jefe me empieza a preguntar por esto de la IA. Claro. ¿Qué le puedo contar al respecto? ¿Cómo estamos como marca? Ya ni siquiera como estrategia de emboscadores. Como marca en un sitio donde cada vez hay más clientes. Porque al final lo que quieren las empresas es, ponme delante de donde están mis clientes. Entonces, si mis clientes están en el Within Center, pues yo me iré al Within Center.
como parece que están como en otros sitios, pues vamos a esos sitios. Y a veces son TikTok y a veces son otras cosas. Creo que como agencias, las agencias pequeñas, las medianas, donde tenemos que ir es a, oye, la IA como una herramienta para llegar a otro sitio y no como el fin último. Y entonces ahí, cuando tú hablas con los clientes, también tengo clientes que me dicen en plan, el jefe me ha pedido que metamos algo de IA, ¿qué podemos meter? Y pasas un poco lo que yo llamo el protocolo estúpido y luego le empiezas a aportar valor como donde al final del año te van a recomendar, ¿no? Pero creo que tecnología, y estamos con Dino Rank hoy aquí, que es un clarísimo ejemplo, y IA aplicada a un valor añadido en más eficiencia en el entregable o en mejorar un entregable, es ahí un poco donde nosotros estamos hoy como agencia. Qué bueno, muy interesante. Bueno, me viene muy bien lo que mencionas porque nosotros, me has dado pie a decirlo también de forma muy orgánica, hemos integrado precisamente en DinoRank, pues a nivel de reporte, cuando trabajas con clientes, tanto el tema de informes, como luego pues DinoRank Copilot, que también es un asistente de IA que te dice lo que puedes hacer en tu página, te da feedback similar, y también a nivel de LLMs o buscadores con IA, pues también te mostramos cuánto tráfico te llega de ChatGPT, de Perplexity y demás. Ves también a nivel de prompts en qué posición estás, si te buscan en la IA, y todo esto lo estamos metiendo en la herramienta. Pero bueno, me has dado pie a decirlo, así que nada, le diría a Super Video Maker que lo ponga aquí de fondo, estos módulos, mientras lo comento por aquí. Tano, en tu caso, cuéntanos un poco si has notado este impacto, ¿no?, en los clientes. A ver, yo creo que se nota, o sea, se nota obviamente la llegada de inteligencia artificial. Creo que en nuestro caso podemos decir de que la inteligencia artificial nos ha hecho ahorrar tiempo en cuestiones que pueden ser a veces muy tontas, como si no teníamos el conocimiento de un producto, no éramos expertos, ir a ChatGPT en vez de llamar al cliente, organizar una reunión, etcétera. Quizás hemos podido resolver cosas en menos tiempo. Coincido con Jorge que el solo hecho de incorporar herramientas que te puedan hacer más eficiente tu trabajo, obviamente te permite facilitar el día a día y hacer las cosas un poco más rápido con esa supervisión de la que hemos hablado. Hay otro tema, por ejemplo, en tema de campañas, ¿no?, que hoy en día ya las campañas tienen mucho de inteligencia artificial y son los propios clientes los que se pueden ver beneficiados de ese aprendizaje ya con inteligencia artificial y que obviamente ven mejorar sus resultados. Pero hay otra parte que por ahí es la parte más creativa que los clientes ya empiezan a pedir, pero no por querer usar, es como un poco lo que comentaba Jorge, de queremos usar la inteligencia artificial, pero por una cuestión de destacar y hacer algo diferente y probar cosas nuevas, más que pensando un poco en la ganancia, ¿no? Yo les contaba hace un rato de que un cliente, por ejemplo, nos pidió construir un personaje para su marca. Bueno, lo está haciendo finalmente para destacar, diferenciarse del resto, probar cosas nuevas y bueno, eso tendrá luego un impacto en el negocio si funciona. Entonces, bueno, esa es mi visión. Muy bueno eso, chicos. Quiero añadir una cosa que creo que es muy importante, porque si no, no interrumpiría. Vale. Antes hablaba, o sea, lo que más me gusta a mí de DinoRank es que a cualquier agencia pequeña o mediana le permite escalar muy bien, porque tú puedes crecer como mucho en números de clientes, crece tu cuenta del banco y la herramienta te sigue funcionando igual, ¿vale? Y creo que con la IA podemos tener un problema en función de cuál sea tu modelo de agencia. Y me explico. Si tú, como agencia, lo que tienes es un modelo de consultora donde tú cobras por horas, cuidado. Porque si el cliente, que lo sabe perfectamente, entiende que con la IA tú tardas un 20% más de horas, cuidado, porque a lo mejor lo que hace es pagarte un 20%, ¿vale? Entonces, cualquier agencia que de verdad se vaya a tomar en serio lo de la IA, empezar a prestar servicios de IA, creo que es muy importante que salga rápidamente de la ecuación de valor hora. Porque si tú estás cobrando por horas, el cliente va a saber que tardas como mucho menos. Entonces, claro. o cobras por el valor que le aportas, Claro. o puedes tener problemas con un modelo de agencia que vaya 100% por horas. Oye, yo te cobro 10 horas y si he tardado 8 horas, te cobro 8. Cuidado, porque con la IA a lo mejor tarda 2. Pero es muy valioso para las agencias que nos puedan estar viendo. Entonces el reporting tú no lo enfocas como tal, como se hacía antes en la concepción clásica de un freelance a hora vendida, ¿no? Que antes se hacía mucho, ¿no? De tantas horas he facturado esto, tiene este importe, sino que lo das a valor añadido, a servicio, paquete cerrado.
cerrado, entiendo. O sea, creo que los dos modelos son buenos, pero que el del modelo de IA hay que tener como mucho cuidado porque lo que te hace la IA es ahorrarte como muchas horas. Entonces, Claro. si el cliente solo te va a pagar por eso, cuidado. Y cuidado también con la complejidad que pueda necesitar la IA, me refiero. No necesitas un coeficiente intelectual muy alto para hacer un prompt, para que ChatGPT te saque cualquier historia, me refiero. O sea, cuidado que hablamos otra vez antes con lo de cuál es el valor añadido que como agencia le estás dando al cliente. Que como se hacer un puñado de prompts, te van a saltar muy rápido. Somos muchos, esto es muy competido, cada vez estamos más cerca del commodity que de otra cosa y lo que seguro que necesita el cliente todavía para cualquier agencia que nos está buscando es la cabeza y el talento. O sea, los clientes ya no van buscando las manos de ejecútame un plan de contenidos o redáctame un tono no sé qué. Eso ha acabado. O sea, eso en marketing del 2015 estás muerto. Pero aunque no hubiera ahí, exactamente igual. Lo que quieren los clientes es alguien que le ayude a tomar las decisiones importantes. Y si yo montara la agencia hoy y fuera 5 personas o 8 o 10, además de apalancarme en buena tecnología, lo segundo que haría sería preguntarme qué tengo que hacer para sentarme en la mesa de los que deciden. Y los que deciden son muy pocos, están muy arriba y cuesta llegar. Pero llegas ahí o el valor añadido que hay en la capa de abajo empieza a ser cada vez más escaso. Entonces yo me haría como muchas preguntas con esto. Y solo por agregar un tema que hoy hemos hablado mucho de inteligencia artificial y de todo este crecimiento, pero también está muy en tendencia toda la parte de humanizar las marcas, ¿no? Se ve como los CEOs de empresas empiezan a desarrollar su marca personal, el éxito de TikTok por esa cercanía y ese contenido más real. Entonces yo veo que empiezan a convivir como dos tendencias muy importantes de que por un lado está la inteligencia artificial y por otro lado esa búsqueda de cercanía y de contenido más humano y de saber que detrás de Marketing Paradise está Jorge, están personas, ¿no? El branding Entonces, que decíamos antes también. sí, totalmente. Entonces yo veo como desarrollar como dos áreas como muy importantes y que pueden ser contradictorias, pero es como si pierdes uno, pierdes también lo otro, ¿no? Es muy valioso, chicos. Me parece un broche fantástico por este final de la mesa redonda. Bueno, antes que nada, vamos a decir a la gente que está viéndonos en YouTube que podéis bajaros el estudio que hemos hecho, ¿vale? Tenemos un montón de puntos que no hemos tocado porque son más de 100 hojas de estudio de mercado de los usos de la IA en cuanto al perfil, ¿no?, de persona, de cómo se comporta en 2025 con los buscadores. Pues cuántas veces usas la IA, en fin, según el perfil demográfico que seas, por edad, para tipos de búsqueda, hay un montón de información que no hemos tocado. Pues lo podéis bajar totalmente gratis, ¿vale? Lo tenéis en el comentario fijado que dejaremos en YouTube. Y nada, un gustazo pues hablar con profesionales como vosotros, con Tanu, con Jorge, con Álvaro también, por supuesto, y escuchando vuestros puntos de vista distintos y complementarios en muchos casos. Y nada, pues muchas gracias por traer vuestro talento a DinoRank esta tarde con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.